es puesta en alguien que no está en una tumba. Otro de los textos impresionantes dice en Romanos: y si Cristo no resucitó, según de Corintios, vuestra fe es vana. Mas ahora, ¿qué? Cristo va a resucitar de los muertos. Primicias. ¿Qué significa primicias? No es primix, no es jugar en primera. Primicias de los que durmieron es hecho. Pocos. La primicia, hermano, es como el abono. Es la garantía. ¿Qué significa? Que los que ahorita están durmiendo en Cristo, los que ya les tocó morir, pero ahora duermen en Cristo, les va a pasar lo mismo que le pasó a Cristo. Van a ser levantados. ¿Cuántas tumbas, hermanos? ¿Cuántas tumbas en cuántos cementerios habidos y por haber en este mundo un día tendrán que devolver lo que no les corresponde? ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene más poder sobre ellos. Dice el texto: y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción como el cuerpo de Cristo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Léalo conmigo. Sorbida esta muerte en victoria. A ver, muerte, ¿dónde está tu aguijón que pica? ¿Dónde está? ¿Dónde, sepulcro, dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Por la vida de Cristo, hermanos, es que tenemos la grata esperanza de estar a su lado por toda la eternidad. ¿Se da cuenta de lo que ocurre en la vida de una iglesia que vive bajo el efecto del poder de Dios, que se desplegó majestuosamente en Cristo al levantarlo de los muertos? El grato resultado, hermanos, es que la fe en Cristo no es vana. Por lo tanto, meditar en su palabra no es en vano. Creer en Él en medio de las pruebas no es en vano. Congregarse y unirnos a la adoración a Cristo de manera corporativa no es en vano, pues adoramos a un Cristo vivo. Las críticas que tal vez enfrentas por tu fe no es en vano. Y al no ser vana tu fe en Cristo, puedes esperar un glorioso porvenir a su regreso. Puedes esperar con emoción y esperanza que estos cuerpos mortales que luchan y sufren por el pecado serán transformados en cuerpos que no morirán y serán librados para siempre del pecado. Por lo tanto, hermano, no pierdas la fe. La fe en Cristo no es vana. ¿Da cuenta ese efecto del poder de Dios? El poder de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios que se manifestó, hermanos. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, levantando a Cristo. ¿Y qué significa para la iglesia que Cristo haya sido levantado por el poder de Dios? Significa que Cristo está vivo y creer en Él no es en vano. Creer en sus promesas no es en vano. Pelear la buena batalla todos los días no es en vano. Venir los domingos y congregarse y adorar al Señor no es en vano. No está usted perdiendo su tiempo. Pararse a leer las Escrituras y orar no es en vano. Y un día esa fe, el resultado de esa fe en las promesas de Dios, serán expuestas de una manera gloriosa. Estar a su lado por toda una eternidad reinando. ¿No es esto entonces un grato efecto del poder de Dios? Que la iglesia, los creyentes pueden vivir con una fe que no es en vano. Luego dice el texto, ¿qué dice? ¿Ya conmigo? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Después que Cristo es levantado de los muertos, dice la Biblia que el Padre lo sentó a su derecha. ¿Qué significa que lo haya sentado a su derecha? Que lo pusieron en el lugar de máxima autoridad.
tanto, hermanos, si el que está sentado a la diestra es el de máxima autoridad, el pueblo de Dios vive con la seguridad de la protección insuperable de Dios. Creer en Cristo, el que fue levantado de los muertos y que ha sido sentado a la derecha del Padre, quiere decir que Él gobierna. Y quiere decir que su protección es insuperable. Esto en el contexto de los Efesios era una verdad impresionante, porque ellos vivían atemorizados de los falsos dioses. Vivían adorando a Diana de los Efesios. Vivían adorando a todo Dios que se nombraba por allá, a todo nombre que se nombraba. Pero el decirles, señores, el que está sentado es Cristo el que fue resucitado. Los sentaron a su derecha y luego ¿qué dice? Bueno, no era precisamente eso. En Filipenses 2:8 al 10 dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué significa lo exaltó hasta lo sumo? Es el lugar de máximo honor. ¿Se acuerda de Satanás? Satanás es del lugar anhelado. Él dijo, me voy a subir y me voy a sentar en ese lugar. ¿Y qué pasó? Fuera, papá, fuera de aquí. Porque este lugar no te corresponde. Este lugar le corresponde a Cristo. Fue levantado de los muertos y fue sentado a la diestra de Dios, el lugar de más alto honor. El rey David, en su Salmo 110, escribió también acerca de esto. Dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y la pregunta es, ¿a quién sentaron a la diestra? ¿Al rey David? ¿A quién sentaron a la diestra? ¿A ti? ¿A mí? ¿A quién sentaron a la diestra, hermanos? A Jesús. Jesús está sentado a la diestra. De eso mismo habló David. Mire el alcance de la magnitud de la superioridad de Jesús. Vamos al texto otra vez. Sentándole a su diestra, ¿en qué? Lugares celestiales. Sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío. Estas palabras que están aquí es una referencia al reino de Satanás y sus demonios. Pero no solamente queda allá la palabra sobre. ¿Qué significa sobre? Muy por encima. Y luego, todo. ¿Qué significa todo allá? Es el grupo entero de cada categoría. ¿Miren lo que está diciendo? Mire el alcance y la magnitud de la superioridad de Jesús. Lo resucitaron y lo sentaron a su diestra, muy por encima de todo el grupo entero de la categoría de principados, autoridades, poder y señoría. Pero hermanos, no queda allí eso. Pablo avanza y dice, también, sobre todo nombre que se nombra. En un contexto de hechicería y de brujería en la cual vivían los efesios, donde se nombraban en el poder de fulano, en el poder de la caricatura de Greco, como se sobre todo nombre que se nombra. El Señor está a su derecha. Bueno, ya hemos notado un poquito acerca de un caso que ocurrió en la ciudad de Éfeso. Había unos judíos, hermanos, que eran exorcistas y andaban de ciudad en ciudad y andaban, pues hacían, creo que su dinero, exorcizando
demonio, ¡pum! ¿Y saben en el nombre de quién exorcizaban? Empezaron a usar el nombre de Jesús. Entonces, el texto dice que llegan a Éfeso y ahí se topan con uno que estaba endemoniado. Y lo quieren exorcizar usando el nombre de Jesús. Y dice el texto así. Le dijo el demonio: a Jesús lo conozco, a Pablo también lo conozco, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. O sea, quisieron usar el nombre de Jesús. Conozco a Jesús, dice el demonio, conozco a Pablo, ¿ustedes quiénes son? Y los atacaron, les quitaron su ropa y salieron corriendo desnudos. Esto fue un caso muy sonado en Éfeso. Mire cómo termina el asunto. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. De tal manera que muchos llegaron a ser creyentes, confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. Se demostró allá cuál es el nombre, sobre todo nombre. Y se fue sentado a la diestra sobre tronos, dominios, principados y sobre todo nombre que se nombra. ¿Se da cuenta el poder de Dios desplegado en Cristo, el cual operó en Cristo, lo resucitó? Eso significa que usted puede vivir con una fe que no es vana, porque es en Cristo que está vivo. Y lo sentaron a la diestra. ¿Qué significa eso? Que ha sido puesto en el lugar de máxima autoridad y dominio. ¿Qué significa esto? Que usted puede vivir seguro bajo la protección insuperable de aquel que está en el trono. Esto, hermanos, corrió en gran manera. En ese tiempo no había Facebook, no había Twitter, no había... Pero sí había redes sociales en ese tiempo. Y corrió la información de tal manera que se proclamó que Jesús, el nombre del Señor Jesús, debe ser honrado en gran manera. Al tener una relación con Jesús, hermanos, podremos vivir seguros bajo su gobierno. No hay hueste de maldad que pueda separarte del amor de Dios. No hay ningún demonio, por más poderoso que se jacte ser, que pueda destruir tu alma. Imagínense a un demonio queriendo sacar al Espíritu Santo de tu corazón para ponerse allí. Sin embargo, hermanos, debemos estar conscientes que aún hay batallas que deben ser peleadas. Aún tenemos a Satanás y sus demonios conformados en principados, autoridades, poderes y señoríos como nuestros enemigos, que constantemente nos acechan y nos tientan. Constantemente usan las carnadas de nuestros propios corazones para atraernos al pecado. Están confabulados para buscar tentarnos. Tientan nuestro orgullo, tientan nuestra vanidad, tientan nuestra lujuria, nuestra ambición. Dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz para actuar como un león rugiente. Pero ante esta realidad no tenemos por qué temblar, pues está la otra parte que no debemos perder de vista: un poderoso evangelio